Continuamos con la búsqueda de la herencia ayahuasca, una labor que nos permite conocer más sobre nuestra historia, tradición, cultura, literatura e ideas que nuestros antepasados han aportado para la formación de lo que nosotros hoy en día conocemos como ayahuasca. Alfredo Flores Villavicencio, guía local de turismo, nos hace una breve, pero muy significativa reseña de la vida del sociólogo Hildebrando Castro Pozo. Flores Villavicencio nos comenta cómo fue la vida de este ilustre personaje ayabaquino, quien tuvo la suerte de nacer dentro de una familia pudiente, pero que, sin embargo, decidió forjarse por su propia cuenta. Hildebrando Castro Pozo nace en una cuna de oro. Hildebrando Castro Pozo es hijo de hacendados, nace pues en un 9 de septiembre del año 1890. Lo increíble de este personaje es de que tenía en un momento toda su vida arreglada para vivir como hacendado, para vivir de los latifundios, para vivir cómodamente, pero sus aspiraciones no fueron esas. Sus aspiraciones fueron a querer descubrir el mundo, a querer irse. Se va al puerto de Paita y huye, se escapa a Centroamérica, siendo muy joven aún. El pasaje lo paga trabajando en la embarcación, en el barco que lo llevó en ese tiempo, los barcos carboneros, lo llevan a Centroamérica, donde no tiene una vida fácil. Trabaja de peón en una hacienda, trabaja en las minas de carbón. Es uno de los obreros que inician la construcción del Canal de Panamá. Que Castro Pozo, siendo el propietario de una hacienda, va a servir de peón. Al venir de Panamá, Hildebrando Castro Pozo encuentra una hospitalidad con un antiguo amigo suyo, que es don Aurelio Merino Vigil, que le brinda generosamente su hogar. Claro, un hogar, pues no una familia, sino un cuarto donde él alquilaba. Era estudiante también, don Aurelio Merino Vigil era estudiante, pero le brinda las facilidades para que se quede ahí. Hildebrando Castro Pozo siempre pensó en no lo fácil, en crearse por sí mismo un camino en este momento, pues claro, a la cima, ¿no? Cuando regresa a Perú busca uno de los institutos más prestigiosos, trabajando de vendedor ambulante para poder pagar sus estudios. Su esfuerzo lo haría destacar rápidamente entre los demás. Busca en Lima uno de los institutos más caros para estudiar, para él desplegarse como estudiante. Él estudiaba en el día y trabajaba en la noche. Logra cubrir las pensiones del instituto, que eran muy altas, las logra cubrir y termina sus estudios. Imagínate que se vuelve comerciante. A veces uno ve las noticias en la actualidad y dicen: en Lima votan a los comerciantes ambulantes de la plaza, pero nadie analiza que alguno de esos jóvenes tiene objetivos, tiene metas. Castro Pozo fue comerciante también, fue ambulante. Y él lo hacía por pagar sus estudios. En Lima, en esos entonces, pues era ambulante, creo que habían pocos, ¿no? Pero él se dedica al comercio. Sus ansias de ser otra persona lo hace destacar de inmediato de los demás alumnos. Eso le permite de que sus profesores, sus maestros, le brinden la facilidad de enseñar a otros alumnos de menos grado, y él empieza a dictar clases. ¿Entiendes? A Castro Pozo no lo hizo su papi ni su mami. A Castro Pozo lo hizo su esfuerzo, su dedicación al estudio, su esfuerzo al trabajo. Junto a un grupo de jóvenes surgen ideas nuevas que dan pie a diversas reformas, formando parte de la Liga Estudiantil, una organización que busca la reivindicación de los derechos laborales y educativos universitarios. La universidad la termina casi en 1911. Cursa la Facultad de Letras, es una nueva vida para él, son nuevas inquietudes, horizontes nuevos. Se relaciona con jóvenes también de grandes aspiraciones, ansiosos de renovación, y no renovación de vida, sino de renovación de un país. En este grupo de jóvenes vienen ideas revolucionarias, son los que dan pie para la reforma universitaria.
Muchos universitarios luchan, muchos universitarios han terminado la universidad y no saben quién origina estas luchas, cómo se originan estas luchas, para que ellos tengan las facilidades que hoy tienen de una universidad al alcance de ellos. Más adelante, teniendo en claro ya sus objetivos, sus metas, lo que él tiene a futuro, él como integrante del grupo Juventud, forma parte de la Liga Estudiantil, que se forma en colaboración con Jorge Valverde, y la adhesión de otros universitarios vinculados con un grupo de trabajadores en el año 1912 y 1914. Iniciaba la organización clasista sindical. Siendo parte del grupo Juventud, se identifica ya más con el proletariado. Forma parte de la lucha sindical por las 8 horas laborales. Pertenece al Centro de Estudios 1 de Mayo. Viaja a Jauja, en Junín, donde contrae matrimonio con Carmen Castro. Es aquí donde conoce de cerca la realidad de las comunidades indígenas y su folclore. Esto será clave para posteriores obras. Va a la sierra, va a un lugar donde puede recuperar su salud. En este periodo de la recuperación de salud, resuelve él casarse y no se detiene a pensar en los pocos medios que cuenta para sostener una familia. Siempre lleno de fe en el porvenir, siempre teniendo la idea de que puede ser mejor. Se une a Carmen Castro, la compañera ideal de su vida, que supo comprenderlo y en el lugar de apartarlo de la lucha, trató de ayudarlo, le dio un hogar donde encontró paz, tranquilidad. Castro Pozo, con el intelecto, con la inteligencia que tenía, empieza a comprender ya lo que era el régimen de las comunidades indígenas y escuchó de los labios de los lugareños las canciones, cuentos, tradiciones, el folclore nacional de la Sierra Central. Esto ya da pie a un Castro Pozo que vuelve a su ocupación habitual, que es la intelectualidad. Él empieza a asumir una responsabilidad como profesor del Colegio Nacional de Jauja. Este alto reconocimiento a través de la campiña le permitió ordenar sus apuntes. ¿Qué estoy diciéndote con esto? Que le permitió todo lo que había transcrito, había hecho en Lima, había hecho en Panamá, le permita ya ordenarse, ordenar sus ideas, ordenar todos sus apuntes, todas sus experiencias, para plasmarlas quizás en otro libro, ¿no? Que posteriormente también hay más libros, ¿no? Escribe bajo el seudónimo de Zorropastro. Él hacía sus artículos bajo el seudónimo de Zorropastro y también escribía para la revista Juventud, que recuerdas que él fue parte de este grupo universitario, y también utiliza un seudónimo que es Sonrista. Era muy conocido su estilo de crítica, unas veces humorística, otras veces llena de fulgor, llena de energía, llena de fuego. La sierra le dio a él el material, le dio las armas, el sentir para empezar a realizar la lucha indígena. En 1920 viaja nuevamente a Lima y es nombrado como ministro de Fomento. Después tendría el cargo de auxiliar de la sección estadística del Ministerio de Cultura. Entonces resuelve regresar a la capital, pero ya para esto tenía trayectoria en Jauja de la lucha y es nombrado como ministro de Fomento. Lo logra desempeñar hasta 1920 y en este año se le nombra auxiliar de la sección estadística de la Dirección de Agricultura. Empieza a hacer en esos entonces su primer cuadro estadístico, su primera estadística con respecto a la producción de trigo en el Perú. Se crea en el gobierno, se crea la sección de trabajo y fue nombrado auxiliar por su probada ya conocimiento, eficiencia. Y nadie pues como Castro Pozo, que había visto las dificultades
nadie como Castro Pozo, que las había vivido para desempeñar un cargo de esta envergadura. Es en este cargo que logra especializarse en temas relacionados a la lucha de las comunidades indígenas, de la agricultura y de las clases obreras. O sea, la lucha que vemos ahora no viene de ahora. Si nos ponemos a leer un poco más de lo anterior, de los luchadores de ese entonces, no viene de ahora. Castro Pozo ya se enfrentaba a la corrupción, ya se enfrentaba al capitalismo, ya se enfrentaba a las grandes transnacionales. Y lo hacía de una manera confrontacionista, no esperaba ni se ocultaba detrás de, sino lo hacía de frente, cara a cara. Y el apoyo era masivo de los obreros. Veían que tenían un líder, tenían una persona que los respaldaba, y no solo con la palabra, sino lo respaldaba con hechos, con luchas. El ayahuasca que llevaba dentro no muere en la hacienda, no muere en Panamá, no se lo come en Lima, no se queda en Jauja. Regresa a Lima para luchar en contra de los menos favorecidos, del campesino, del obrero, del indígena. Castro Pozo es un ejemplo de superación y lucha por los derechos de las comunidades. Algo que pocos conocen es que Castro Pozo inspiró a José Carlos Mariátegui con su conocimiento en temas indígenas, que serían plasmados a través de los 7 ensayos de la realidad peruana, obra cumbre de Mariátegui. Es el líder nato, el que realmente merece los laureles de las luchas obreras, de las luchas de las comunidades indígenas para ser reconocidas, para ser respetadas y revaloradas en la actualidad. Eso es Castro Pozo y debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros, para cada uno de los jóvenes. Recuerden, Castro Pozo nació en cuna de oro, pero él prefirió vivir en el campo. Eso es Castro Pozo. Castro Pozo no es el rico que escribía libros, el luchador social, el que vivió con las comunidades indígenas, el que se sentó en la mesa con ellos, el que nunca los llamó hermanito, primito, amigo, hermano, cuando tenía necesidad de ellos. Y eso debe enseñarnos en la actualidad que lo que tenemos es gracias a la lucha social, gracias a la lucha que se dio desde mucho más antes que nosotros tuviéramos. Con diferente nombre, pero en la misma lucha. Sin lugar a dudas, Castro Pozo es uno de los personajes ilustres ayahuaquinos más importantes que han visto la luz en estas tierras y que forman parte del legado ayahuasca. Si tienes más información sobre Hildebrando Castro Pozo, no dejes de comentar y darnos tu opinión sobre este video. Somos La Voz Viajera, la voz que busca el eco histórico de la nación ayahuasca a lo largo de lo que conocemos como historia.